希伯来书12章， Vamos a leer Hebreos capítulo 12. 请看希伯来书12章 Hebreos capítulo 12, 18节到29节。 versículo 18 a 29. 希伯来书12章18节到29节。 Hebreos capítulo 12, versículo 18 a 29. 18节， 18. 你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风。19节， 19. 角声与说话的声音，那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。20节， 20. 因为他们当不起所命他们的话说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。21节， 21. 所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”22节， 22. 你们乃是来到锡安山永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。23节， 23. 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂。24节， 24. 并训练的中保耶稣以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。25节， 25. 你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那些弃绝在天上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？26节， 26. 当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次我不但要震动地，还要震动天。27节， 27. 这再一次的话是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存。28节，所以28. 我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。29节，因为29. 我们的神乃是烈火。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安， Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天晚上我们继续一起来学习希伯来书的第12章。 Hoy a la noche vamos a seguir estudiando Hebreos capítulo 12. 希伯来书第12章总共有29节， El Hebreos capítulo 12 tiene en total 29 versículos. 主题是更美的盼望。 El tema principal habla sobre la mejor esperanza. 这是我们追求更美的信仰生活所必须具备的动力啊， Este es el motor que debemos tener para procurar la creencia. 也是我们信心的基础啊。 También es la base de nuestra fe. 我们必须要很郑重的来看待它。 Nosotros debemos estimarlo. 因此，希伯来书的作者在这里用很严肃的态度来阐明这个问题。 Así que el autor de Hebreos nos explica con mucha seriedad. 我们大概可以把它分成3个部分。 Nosotros hemos dividido este pasaje en 3 partes. 第一部分是第1节到第8节， La primera parte son los versículos 1 a 8, 主题是如何建立盼望。 que habla sobre cómo establecer la esperanza. 第二部分是第9节到17节， La segunda parte son los versículos 9 a 17, 主题是如何追求盼望。 que nos habla de cómo procurar la esperanza. 那第3部分是18节到29节， La tercera parte son los versículos 18 a 29, 主题是更美盼望的实现。 que habla sobre la realización de una mejor esperanza. 很感谢神啊！ Gracias a Dios, 第一部分、第二部分我们都已经分别查考过了。 ya hemos estudiado la primera y la segunda parte. 我们发现到坚立盼望有3个原则。 Nos dimos cuenta de que para establecer una esperanza se necesita de 3 principios. 第一就是要见证人的鼓励， Primero es la exhortación de los testigos. 第二就是要想主耶稣的榜样， Segundo es aprender del ejemplo de Jesús. 第三就是要有神管教的提醒。 Y el tercero es la advertencia a través del castigo de Dios. 同时，我们也发现要追求盼望非常重要的3个方法。 Y también hablamos sobre las formas para procurar la esperanza. 第一就是要顺服神的管教， Primero es obedecer la disciplina de Dios. 第二就是要靠神重新得力， Segundo es recobrar las fuerzas por medio de Jesús. 第三就是要谨慎追求圣洁。 Tercero es alcanzar la santidad. 只要我们能够把握住建立盼望的3个原则， Si podemos guardar estos 3 principios de la esperanza, 同时也能够好好运用追求盼望的3个方法， y a su vez vamos a ejecutar los 3 métodos para alcanzar la esperanza, 相信我们所信的盼望一定可以实现的。 entonces nuestra esperanza se realizará. 那么接下来的问题是，到底那更美的盼望的实现是怎么一回事呢？ El problema siguiente es, ¿qué significa
esta realización de la esperanza. 那这种盼望的实现是借着什么来完成的呢？ ¿Y a través de qué cosas vamos a poder hacer esto realidad? 还有它是在什么样的情况底下来实现的呢？ Y además, ¿bajo qué circunstancias se realiza esta esperanza? 有关这些问题都是属于将来的事情了。 Con respecto a estas cosas, son en realidad cosas venideras. 我们现在看不见了， Nosotros no lo vemos con los ojos, 也没有办法去证实啊。 tampoco lo podemos comprobar. 但是在圣经里面却有很明确的记载哦， Pero en la Biblia está escrito 为的是要加强我们的信心啦， para confirmar nuestra fe 同时也让我们有一个心理准备哦， y a su vez para que tengamos una preparación, 能够好好的警醒， poder estar sobrios 免得因为不知道一时松懈下来了， y no dejar la rienda suelta. 结果因为一时的疏忽功亏一篑，到最后前功尽弃了， Porque de lo contrario, todo nuestro esfuerzo sería en vano. 那就真的很划不来。 Entonces no valdría la pena. 那希伯来书有鉴于此啊，他看到这一点哦， El autor de Hebreos vio este punto 于是他接下来从旧约到新约，一直到将来，把那个更美的盼望是怎么实现，做一个很简要的说明了。 Entonces hizo una síntesis de cuál es esta esperanza, la realización de esta esperanza a partir del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y cosas venideras, 就记得在12章的18节到29节哈， que están escritos en versículos 18 a 29, 也就是刚才我们所读的圣经了。 que es el pasaje que hemos leído recién. 那我们现在就一起来学习啊， Ahora vamos a estudiar todos juntos. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu del Señor nos guíe. 有关这个问题，我们可以把它归纳成3个步骤哦。 Con respecto a este problema, vamos a resumir en 3 pasos. 第一个步骤是从18节到21节哦， El primer paso está en versículo 18 a 20, 谈到旧约的21. 旧约的预表哦。 que habla sobre las representaciones del Antiguo Testamento. 第二个步骤是从22节到24节， El segundo paso está en los versículos 22 a 24, 谈到新约的应验了。 que nos habla del cumplimiento en el Nuevo Testamento. 第三个步骤是25节到29节， El tercer paso está en 25 a 29, 谈到将来的实现了， que habla de la realización venidera. 同时也谈到人应该要有的配合。 Y también nos habla de cómo el hombre tiene que cooperar. 那么这些道理虽然是深奥一点呐， Esta verdad es un poco misterioso, 但是对我们今天的信徒来说，应该不是很难才对的。 pero no debería ser algo arduo para los creyentes de hoy. 只要我们靠着圣灵的带领， Si nosotros confiamos en la guía del Espíritu 我 Santo, 们一定能够很清楚的明白的。 vamos a poder entender bien. 首先，我们来看以弗所书的一段圣经， Primero vamos a leer un pasaje en Efesios. 请看以弗所书第3章。 Efesios capítulo 3. 以弗所书第3章 Efesios capítulo 3, 第1节到第6节。 versículo 1 a 6. 以弗所书3章1节到6节。 Efesios capítulo 3, versículo 1 a 6. 第1节， 1. 因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。第2节， 2. 量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我。第3节， 3. 用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略写过的。第4节， 4. 你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。第5节， 5. 这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。第6节， 6. 这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。请跳过去看第9节。 Seguimos leyendo versículo 9. 第9节， 9. 又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。第10节， 10. 为要借着教会使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。11节， 11. 这是照神从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意啦。在以弗所书里面保罗好几次谈到神的奥秘呢。 En Efesios, en el libro de Efesios, Pablo muchas veces mencionó sobre el misterio de Dios. 神的奥秘有很多，
Sabemos que hay muchos misterios de Dios. 其中有许多是人没有办法知道的， Hay algunos que no le son revelados a los hombres, 因为这是属神的。 porque le pertenece a Él. 但是在这当中有一个奥秘是要给人的， Pero sí había un misterio que era para el hombre. 这个奥秘就是保罗在这里所说的基督的奥秘。 Y este misterio es el misterio que dijo Pablo, que es acerca de Cristo. 也就是福音的奥秘啦。 O sea, el misterio del Evangelio. 更具体的说，就是神奇妙的救恩呐， O sea, la maravillosa salvación de Dios, 要借着主耶稣被钉十字架来完成。 que es consumada a través de la crucifixión del Señor Jesús. 而这个救恩不是单单临到以色列百姓哦， Esta salvación no solo llega a los israelitas, 也要临到外邦人呐， también llegará a todos los gentiles, 让外邦人也能够在基督里面靠着福音跟以色列百姓一同做后嗣啊。 para que todos los gentiles también pueden ser coherederos junto con los israelitas a través de este Evangelio 哎，同为一体， y formar un solo cuerpo 然后同盟应许， y obtener una misma promesa. 这就所谓福音的奥秘啦。 Este es el misterio del Evangelio. 那么问题是，这个奥秘在旧约时代是隐藏着， Este misterio había sido escondido en el Antiguo Testamento. 没有人能够完全了解， Nadie podía entenderlo. 但是在新约时代却已经公开了， Pero el Nuevo Testamento se reveló. 已经向所有的人显明出来。 Se reveló hacia todos los hombres. 哎，不只是借着主耶稣基督自己显明啊， No solamente por medio del Señor Jesús, 今天更重要的是借着圣灵所建设的教会来显明。 sino que se manifiesta por medio de la iglesia edificada por el Señor Jesús. 因为教会就是主的身体呀、 Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. 因此，今天我们要明白神福音的奥秘，必须借着教会哦。 Así que hoy para comprender este misterio de Dios debemos partir de la iglesia. 今天我们要得到这个奥秘所要带给我们的救恩，也要借着教会哦。 Y también se necesita de la iglesia para poder alcanzar la realización de este misterio que es la salvación. 将来我们要得到这个奥秘所应许要给我们的福气，也要借着教会哦。 Y también lo debemos hacer a través de la iglesia para alcanzar la promesa venidera. 可见教会在整个福音奥秘的过程当中扮演着非常重要的角色。 Por lo tanto, la iglesia cumple un rol muy importante en todo el proceso de la salvación. 尤其教会更成为我们将来呢更美的盼望要实现不可或缺的重心呐、 Y además es el centro importante, el punto importante para poder alcanzarlo. 因此啊，希伯来书的作者才从这个角度来说明的， Así que el autor de Hebreo nos explica desde este punto de vista. 说明神是怎么样借着教会来实现那更美的盼望的。 Explica cómo Dios a través de la iglesia manifiesta esta mejor esperanza. 首先，希伯来书的作者谈到旧约的预表， En un principio, el autor de Hebreos nos habla sobre las representaciones del Antiguo Testamento. 请看回来希伯来书第12章， Vamos a leer Hebreos capítulo 12. 看回来希伯来书第12章 Volvamos a Hebreos capítulo 12, 18节到21节。 versículo 18 a 21. 18节，你18. 们原不是来到那能摸的山呢，此山有火焰、密云、黑暗、暴风。19节， 19. 角声与说话的声音，那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。20节， 20. 因为他们当不起所命他们的话说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死了。21节， 21. 所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。” 18. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando. 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia toca el monte, será apedreada o asaetada. 21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. 在旧约时代，第一个很具体预表教会的东西就是会幕。 La cosa más importante en el Antiguo Testamento que representaba la iglesia de hoy es el tabernáculo. 希伯来书的作者称它为属世界的圣幕啦。 El autor de Hebreos lo llamó el tabernáculo que pertenece a la tierra, 因为它是属物质的， porque es material, 是属肉体的， porque pertenece a lo carnal, 是当年摩西在西乃山下建造的。 porque fue edificado por manos de Moisés. 我们都知道，当年摩西在西乃山完成2件事：
Sabemos que Moisés en el monte Sinaí hizo dos cosas. 第一件事就是颁布神的诫命啊， Uno era promulgar la ley de Dios. 第二件就是建造会幕啊。 Segundo era construir el tabernáculo. 请参考出埃及记， Vamos a leer Éxodo. 请看出埃及记40章， Éxodo capítulo 40. 出埃及记40章 Éxodo capítulo 40, 第一节， versículo 1. 40章第一节， 41. 神晓谕摩西说，第二节， 2. 正月初一日，你要立起帐幕啊。再跳过去，请看第17节， Versículo 17. 请看17节。 17. 第二年正月初一日，帐幕就立起来了。圣经记载，摩西在以色列百姓出埃及第二年1月1日，把会幕立起来。 La Biblia nos dice que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue hecho el tabernáculo. 那个时候，以色列百姓就是在西乃山下。 En ese momento los israelitas se encontraban al pie del monte Sinaí. 可见神吩咐摩西怎么样建造会幕的地点在西乃山。 Así que el lugar en donde Dios les mandó que hicieran el tabernáculo fue al pie del monte Sinaí. 以色列百姓按照神的吩咐建造会幕，也在西乃山。 Y los israelitas, según el mandato de Dios, construyeron el tabernáculo. 会幕第一次被立起来，也是在西乃山。 El tabernáculo fue levantado en el monte Sinaí. 所以西乃山不只是律法的代表， Por lo tanto, el monte Sinaí no solo representaba la ley, 西乃山更是会幕的代表。 sino que también representaba el tabernáculo. 这是对的啦。 Esto es correcto. 只不过今天，如果我们从这个角度来看盼望的实现， Si nosotros vemos desde este punto de vista la realización de la esperanza, 我们会发现，今天我们所信的盼望绝对不可能是实现在那个属物质能用手摸到的西乃山。 nos damos cuenta de que en realidad esta esperanza no es este monte Sinaí que se puede tocar con las manos. 为什么？ ¿Por qué? 理由很简单啊， La razón es simple. 因为当时的西乃山相当可怕的啊、 Porque en ese momento el monte Sinaí era algo temible. 我们绝不可能是要来到那个可怕的西乃山下的。 Nosotros no vamos a ir hasta el pie de este monte que da miedo. 于是希伯来书的作者很简要的再一次描述当时西乃山的可怕情况。 Por lo tanto, el autor de Hebreos describe cómo ese terror de este monte. 第一个， Primero, 当时西乃山有火焰、密云、黑暗、暴风。 primero que en el monte había fuego, oscuridad, tinieblas y tempestad. 火焰是象征神的神圣不可侵犯的， El fuego representa la santidad de Dios. 密云和黑暗是代表神跟人之间因为罪隔绝了。 La oscuridad y las tinieblas es el obstáculo entre Dios y los hombres. 暴风表示神的威严， Y la tempestad es la majestuosidad de Dios. 更表示人没有办法在神的怒气当中站立得住了。 Y también representa que ningún hombre puede estar firme delante de Dios. 第二个， Segundo, 当时西乃山还有脚声和说话的声音哦， en el monte Sinaí había sonido de trompeta y voz que hablaba. 而这两种声音都是来自于神本身的。 Esta voz y este sonido venía de Dios. 我们参考出埃及记20章， Vamos a ver Éxodo capítulo 20. 请看出埃及记20章 Éxodo capítulo 20, 18节， versículo 18. 20章的18节。 Capítulo 20, versículo 18. 众百姓看见雷轰、闪电、脚声，山上冒烟，就都发战，远远的站立。19节，对19. 摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡了。”当时神首先颁布10条诫命了， En un principio Dios promulgó los 10 mandamientos. 那个时候神直接向以色列百姓说话， En ese momento Dios habló directamente con el pueblo. 那个声音相当威严， Esa voz era majestuosa, 就好像雷轰一样啊， como tempestad. 让以色列百姓没有办法承受的。 Y el pueblo no podía resistir esa voz. 以至于以色列百姓拜托摩西说：“呀，求神不要直接向我们讲话， Entonces pidieron a Moisés que por favor que Dios no hable directamente con ellos, 否则我们很可能全部都死光了。 porque lo más probable es que caigan todos. ”不但是这样哦， Además de esto, 当时还有吹角的声音， había sonidos de trompeta. 这是一种警告。 Esto es una 我们 advertencia. 请看出埃及记第19章， Vamos a ver Éxodo capítulo 19. 出埃及记19章 Éxodo capítulo 19, 12节versículo 12. ，12节， 12. 你要在山的四围给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，
凡摸这山的，必要治死他。13节， 13. 不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚声拖长的时候，他们才可到山根来了。脚声是用来警告以色列百姓的。Este sonido de trompeta era para advertir y amonestar al pueblo. 虽然西乃山是一座看得见、摸得到的山， El monte Sinaí era un monte que se podía palpar con las manos. 但是当神在那里显现的时候， Pero una vez que Dios se manifiesta en ese lugar, 任何人都不能靠近那个山哦， ninguno podía acercarse a ese monte, 包括走兽在内， incluyendo a las bestias, 否则用石头打死， porque si no serían apedreados 或者用箭射透， o asaetadas. 相当可怕。 Era terrible. 第三， Tercero, 甚至于到后来，摩西自己也害怕起来了。 hasta el punto de que Moisés también tenía miedo. 请看《生命记》， Vamos a ver Deuteronomio, 《生命记》第9章，《 Deuteronomio capítulo 9, 生命记》第9章， Deuteronomio capítulo 9, 请看19节，《 versículo 19. 生命记》9章19节。 Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. 我因神向你们大发烈怒，要灭绝你们，就甚害怕。但那次神又应允了我。当以色列百姓在西乃山下，为了领受神的律法，很害怕的时候啊， Cuando los israelitas se encontraban al pie del monte Sinaí, tenían miedo de recibir las ordenanzas de Dios. 摩西本来是不怕的， En un principio Moisés no temía 他还安慰以色列百姓不要怕。 y consolaba al pueblo. 但是当以色列百姓拜金牛犊犯罪以后， Pero cuando el pueblo de Israel adoraron al becerro de oro y pecaron, 神发怒要灭绝他们。 Dios habló y quería destruirlos. 这个时候，摩西自己也害怕起来了。 En ese momento Moisés también tuvo miedo. 可见地面上的西乃山给人的感觉是极其可怕。 Por lo tanto, la imagen que nos da del monte Sinaí es algo de terror. 那么这么可怕的地方，怎么会是我们盼望所要实现的地方呢？ Entonces, ¿cómo puede ser el monte Sinaí el lugar que será la realización de la esperanza? 这是不可能的啦。 Es imposible. 因此，希伯来书作者才这样说。 Por lo tanto, el autor de Hebreos nos dice 今天我们绝对不是来到属物质可以摸到的西乃山， que nosotros hoy no venimos al monte Sión, 属物质的西乃山只不过是一个影子而已。 al monte Sinaí, porque es un monte que representa una sombra, 为的是要给后面那个真正的圣山做一个预备。 sino que es la preparación de la realización de un verdadero monte. 那个圣山就属灵的锡安山啊， Este monte santo es el monte Sión, 就是天上的耶路撒冷， que es la ciudad celestial Jerusalén, 也就是神的真教会。 y también es la iglesia de Dios. 请看回来希伯来书12章 Vamos a ver Hebreos capítulo 12, 22节到24节。 versículo 22 a 24. 看回来希伯来书12章22节。 Hebreos capítulo 12, versículo 22. 22节， 22. 你们乃是来到锡安山永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。23， 23. 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。24， 24. 并新约的中保耶稣以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美啊！ 22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 这是指着新约时代说的啊，这是指着新约时代说的。 Esto se refiere al Nuevo Testamento, 旧约时代不管怎么说，都是一个影子而已啊。 porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra. 无论西南山也好， Ya sea el monte Sinaí 锡安山也好， o el monte Sión 或者是天上的耶路撒，不是天上，地上的耶路撒冷也好， o la Jerusalén terrenal. 都是一样， Estamos hablando todo de 都是一 lo 个预表而 terrenal, 已。 que son
solo representaciones. 都不是本物的真相啊。 No es la figura, la imagen de la cosa. 那么那个本物的真相到底是什么呢？ ¿Y cuál es esta imagen verdadera de las cosas? 就是神的真教会啊。 Es la iglesia verdadera de Dios. 我们请参考希伯来书第8章 Vamos a ver Hebreos capítulo 8, 第1节， versículo 1. 希伯来书8章1节， Hebreos capítulo 8, versículo 1. 8章第1节。 8:1. 我们所讲的是，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。第2节， 2. 在圣所就是真帐幕里做执事，这帐幕是主所知的，不是人所知的。请看第5节， 5. 第5节， 5. 他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“好，你要谨慎做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式的。”好，在新约时代，靠着主耶稣的宝血所建设的真教会，才是真正的会幕了。 En el Nuevo Testamento, la iglesia edificada a través de la sangre preciosa de Cristo es la imagen verdadera del tabernáculo. 那才是真正的本物的真相啊！ Es la imagen verdadera de las cosas. 因此，神的真教会在新约时代一开始，虽然也是被建立在地面上， Por lo tanto, la iglesia a un principio edificada por el Señor Jesús también fue en esta tierra. 但是就它的本质来说，基本上它已经是不属这个世界了。 Pero según la esencia, en realidad ya no pertenecía en ese momento a la tierra. 就好像主耶稣不属世界一样啊， Como el Señor Jesús que no pertenecía a la tierra. 他是属天的， Es celestial, 是属灵的， es espiritual, 是属神的。 es de Dios. 难怪希伯来书的作者在这里才称它为天上的耶路撒冷。 Por lo tanto, el autor de Hebreos lo llama como la ciudad de Jerusalén celestial, 称它是永生神的城邑。 que es la ciudad del Dios viviente. 所以在这种地方跟在旧约的西乃山有很大的不同的。 Por lo tanto, esto ya hay una gran diferencia con el monte Sión del Antiguo Testamento. 在这里不只有千万的天使， Acá tenemos millares de ángeles. 不只有审判众人的神， No solamente está Dios que juzga a los hombres, 在这里也有被成全之义人的灵魂哦。 también están están las almas de la congregación, los 就 primogénitos. 是指着旧约因信称义的那些古圣徒。 O sea, los justos, hechos perfectos, que fueron justificados en el Antiguo Testamento. 而且还有名字被记录在天上的诸长子， Y también de todos los primogénitos que están inscritos en los cielos. 也就是指着新约时代披戴基督的所有圣徒。 O sea, todos los santos y creyentes que están revestidos de Cristo. 可见在这里绝对不像在旧约的西乃山那么可怕的。 Por eso ahora tenemos una imagen que no es tan temerosa que la imagen del monte Sinaí. 在这里所呈现出来的是神跟人一片的祥和， Lo que muestra en esta parte es la armonía perfecta entre los hombres y Dios. 是一种欢乐的聚会， Es una reunión de gozo, 就好像一个总会。 como una asamblea. 那么为什么在新约时代会有那么大的突破呢？ ¿Y por qué hay tanta diferencia en el Nuevo Testamento? 关键在于新约时代有一位中保主耶稣。 La clave es que tenemos ahora como mediador al Señor Jesús. 我们请看约翰一书， Vamos a ver primero de Juan, 请看约翰一书 primero de Juan, 第2章， capítulo 2. 约翰一书第2章 Primero de Juan, capítulo 2, 第1节versículo 1. ，2章1节。 Capítulo 2, versículo 1. 我小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。第2节， 2. 他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪的。今天主耶稣已经成为神跟人之间唯一的中保， Hoy el Señor Jesús es el mediador y abogado entre los hombres y Dios. 所以他才能够为我们的罪做挽回祭啊！ Es así que Él puede convertirse en la propiciación por nuestros pecados. 用他的宝血来洗净我们的罪， Con su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados 让我们能够再一次回到神那里， para poder volver a reconciliar con Dios, 与神和好。 a ver su rostro. 因此，希伯来书的作者在这里才这样说： Así que el autor de Hebreos nos dice 说这种血比旧约亚伯的血所说的更美啊！ que esta sangre es mucho más bella
que la sangre que hablaba por Abel. 因为他所传达的信息不是申冤呐、 Porque el mensaje que transmitía no era de justicia, 而是救赎啊！ no era de hacer justicia, sino de salvación. 这才是我们所要来到的地方， Este es el lugar donde tenemos que venir nosotros. 这才是我们所盼望的所在的。 Y este es el lugar donde tenemos que ir. 那么，那更美的盼望才有可能在新约时代真的应验啊！ De esta forma es posible que la mejor esperanza pueda realizarse en el Nuevo Testamento. 啊，很感谢主啊！ Gracias a Dios. 不过话又说回来啊， Volviéndose al tema, 今天呢，更美的盼望是不是已经完全实现了呢？ la mejor esperanza ya se realizó. 其实也不是啊。 En realidad no. 请看回来希伯来书12章 Vamos a leer Hebreos capítulo 12, 25节到29节。 25 a 29. 请看回来希伯来书12章的25节。 Hebreos capítulo 12, versículo 25. 25。 25. 你们总要谨慎，不可气绝那向你们说话的，因为那些气绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那在从天上警戒我们的呢？26。 26. 当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次，我不单要震动地，还要震动天。27。这 27. 再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存。28。所以 28. 我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。29。因为我 29. 们的神乃是烈火。 25. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. 26. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 教会既然是属神的， La iglesia le pertenece a Dios, 是属灵的， es espiritual, 是属天的， es celestial. 那么属神的教会绝对不可能永远在地面上。 Entonces la iglesia que pertenece al cielo no va a permanecer siempre en la tierra. 有一天他必须回到天上， Algún día volverá al cielo. 他必须回到神那里去的。 Debería volver hacia donde está Dios. 我们请看启示录， Vamos a leer Apocalipsis. 请看启示录的21章 Apocalipsis capítulo 21, 第1节， versículo 1. 请看启示录21章第1节、第2节。 Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. 启示录21章第1节， 1. 我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。第2节。 2. 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫啊！今天教会既然是由神那里从天而降， La iglesia desciende a la tierra desde Dios. 今天教会既然是属天的，不是属地的， Por eso sabemos que la iglesia pertenece al cielo y no a la tierra. 就好像一个新妇已经许配属于她所许配的丈夫了。 Como una novia que ya está, ya tiene su novio. 那么教会就必须要好像新妇一样， La iglesia debe ser como la novia, 要赶快装饰整齐， que debe estar bien ataviada 要随时等候丈夫来迎娶。 y debe esperar la venida del esposo, 意思就是说，要等候主耶稣再来啊， o sea, la venida del Señor Jesús. 然后教会才有可能被提到空中啊， En ese momento, la iglesia será arrebatada al cielo 在空中与主相遇啊， y en el cielo se encontrará con el Señor Jesús. 这样教会才能够真的进入新天新地里面。 De este modo, la iglesia entra al cielo nuevo y tierra nueva. 那这个时候，我们那个更美的盼望才有能够完全实现啊。 Y en ese momento se realizará esta mejor esperanza. 因此，今天虽然我们是活在新约时代啊， Por lo tanto, hoy nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento. 今天虽然我们已经亲眼看见那个更美的盼望已经借着教会应验了，
Hoy vemos con nuestros ojos que esta mejor esperanza se realizó a través de la iglesia. 但是对我们个人来说，这只是追求盼望的开始而已哦。 Pero para cada uno de nosotros esto en realidad es un comienzo para procurar esta esperanza. 绝对不是结束啊！ No es el final. 我们的盼望要真的完全实现，必须要等到世界末日的那一天。 Para realizar esta esperanza debemos esperar hasta el fin del mundo. 但是问题是，世界末日哦，也是相当可怕的。 El problema es que el fin del mundo también es un día temible. 比起旧约的西乃山还要可怕。 Mucho más temible que el monte Sinaí del Antiguo Testamento. 因为当时在西乃山，神的声音只不过震动了地啊。 Porque en ese momento la voz de Dios solo conmovía la tierra. 可是当末日的时候，神不只要震动地哦， En el fin del mundo, la voz de Dios no solamente conmoverá la tierra, 而且还要震动天。 sino también conmoverá el cielo. 意思就是天地都要被震动， O sea, tanto el cielo como la tierra se moverán. 所有受造之物都要被挪移啊， Y todas las cosas hechas serían removidas. 然后全部都要被烈火消化。 Todos serán consumidos por el fuego. 你说可怕不可怕？ ¿No es algo temible? 真的相当可怕的。 Realmente temible. 那个时候我们怎么办？ ¿Y qué vamos a hacer en ese 我 momento? 们只有一个地方可以躲藏哦， Tenemos un solo lugar para escondernos, 就是在神的教会。 que es en la iglesia de Dios. 因为那个时候只有神的教会不被震动， Porque solo en ese momento la iglesia seguirá firme. 只有神的教会可以存留， Solo la iglesia permanecerá. 因为只有神的教会是属天的， Porque solo la iglesia de Dios pertenece al cielo. 是永远不被震动的国。 Es la nación inconmovible. 那么很感谢主了， Gracias a Dios. 今天我们就是来到这个永远不被震动的国里面哦， Hoy nosotros hemos venido a este reino inconmovible. 目的就是希望当那大而可畏的日子来到的时候，我们能够靠着那个不被震动的国来实现我们所信的盼望。 Y el objetivo es poder realizar esta esperanza, esta mejor esperanza, por medio de esta iglesia inconmovible. 因此，今天我们虽然是活在神的恩典时代当中， Hoy nosotros vivimos en la era de la gracia, 但是我们绝对不可以滥用神的恩典的。 pero no debemos aprovechar, no podemos malgastar esta gracia, 我们应该要反过来更加谨慎啊！ sino que debemos ser cautelosos. 不但要好好遵守新约时代神所警戒我们的得救真道， No solo vamos a guardar esta verdad que nos dijo el Señor Jesús, 而且还要常常感念神的恩典啊！ y todos los días debemos agradecer por la gracia de Dios. 要常常照着神的旨意，用一颗虔诚敬畏的心来侍奉神啊！ Y con un corazón piadoso vamos a servir a Dios todos los días. 保守自己永远在神的爱里头， Guardarnos en el amor de Dios. 这样我们才有可能把所信的盼望完全实现出来。 De esta forma vamos a poder realizar esta esperanza. 否则的话，到末日那一天哦， De lo contrario, cuando llegue el fin del mundo, 我们也是会被烈火所消灭的， también seremos consumidos por el fuego, 因为神就是烈火。 porque Dios es el fuego consumidor. 这是希伯来书的作者所要传达的信息啊。 Este es el mensaje que nos quiere dar el autor de Hebreos. 最后，我们来看一段圣经， Finalmente vamos a leer un pasaje. 请看彼得后书， Segundo de Pedro, 请看彼得后书第3章 Segundo de Pedro, capítulo 3, 第10节。 versículo 10. 彼得后书第3章第10节。 Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 彼得后书3章10节。 Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。11节。 11. 这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。12节。 12. 切切仰望神的日子来到，在那日天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。13节。 13. 但我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。没有错，有盼望固然是美好的， Es bueno tener una esperanza, 但是我们必须要了解到，盼望是绝对不可能自然实现的。 pero debemos saber que esta esperanza no se realiza por ella misma.
盼望一定必须透过人一番的努力啊。sino que se necesita del esfuerzo de los hombres. 我们必须要透过盼望的建立， Debemos, por medio de esta esperanza, 透过盼望的追求， por medio de la procuración de esta esperanza, 而且还要透过神的教会的庇护， y también por la protección que nos brinda la Iglesia, 尤其是在世界末日，就在神那个大而可畏的日子临到的时候， sobre todo en este fin del mundo, cuando llegará la venida de Dios. 我们必须要先能保证自己是在神的教会里边， Primero debemos estar seguros de que estamos dentro de la Iglesia de Dios. 保证我们是在那个不被震动的国度的庇护底下， Debemos estar seguros de que estamos bajo la protección de este lugar que es inconmovible. 这样我们所信的盼望才有可能完全实现啊。 De esta forma, esta esperanza que nosotros creemos se realizaría. 否则的话，我们的信仰到最后还是归空的哦。 De lo contrario, toda nuestra creencia será en vano. 因此，今天如果我们从这个角度来看盼望的实现哦， Si vemos desde este punto de vista la realización de la esperanza, 我们会发现呢，将来我们的盼望要完全实现，最重要的还是在于我们自己哦。 nos dimos cuenta de que para que se realice esta esperanza, lo importante somos nosotros. 神已经做了他该做的事情， Porque Dios ya hizo lo que debía hacer. 教会也已经按照神的旨意建立起来了。 Y la iglesia fue levantada según la voluntad de Dios. 那么接下来就看我们自己， Lo que sigue es nuestro esfuerzo. 看看我们能不能用实际的行动来配合。 Si podemos cooperar con actos concretos. 只要我们能够真的过着圣洁的生活， Si podemos llevar una vida santificada. 只要我们能够真的每天敬虔度日， Si podemos pasar los días piadosamente 能够好好的侍奉神， y servir a Dios, 切切的仰望神要到来的那一天， esperando la venida del día de Dios. 那么当世界末日来到的时候， Entonces, cuando llegue el día final, 我们就不用害怕， no vamos a estar con temor. 我们就一定能够照着神的应许实现我们的盼望的， Vamos a poder realizar esta esperanza según la promesa de Dios 能够进入新天新地里边， y entrar al cielo nuevo y la tierra nueva. 永远与主同在。 Estar siempre junto con Dios. 唱诗Cantemos. 200首。 200.